Yo reconozco que actué muy mal como post los videos porque yo estaba en un piloto automático de no sé qué hacer, cómo soluciono, venga, hago esto, hago lo otro, en vez de, desde un principio, haber dicho, ok, lo siento, perdón, me quedo callada y listo, ¿no? Cuando pasa este revolcón del año pasado, como que a uno de esas cosas le tiene que pasar para decir, acá me falta, acá hay un proceso que me falta por hacer, acá hay algo que tengo que transformar, acá hay una herida de la que tengo que hablar. Cuando pasa todo eso, me llama un día una amiga mía, que es un personaje de talla mundial, y me dice, yo no sé qué está pasando contigo, pero todo el mundo me está mandando de todo, y yo solamente quiero que sepas que hay mucha energía negativa contigo, entonces te vas a ir a hablar con esta y esta persona para que te sanen. Y creo que eso fue algo muy bonito que terminó pasando con toda esa situación, y fue el desapego. Y la primera reacción que uno tiene es, la culpa es del otro, y después es mi culpa. Si eso te pasara ahorita, ¿qué habrías hecho distinto? No me dejaba enganchar en el primer video. Yo era subí el primer video y que se queden ahí dándose palo con el 5 en 1 y ya. Creemos que este mundo se mueve entre el mal y el bien y siempre estamos categorizando todo como eso es malo o eso es bueno, pero no, es el miedo y el amor. Eso es lo que termina balanceando todo. Entonces, cuando tú me preguntas si tengo miedo, si tuviera miedo, entonces no entendí nada. Yo estoy en amor, yo estoy resguardada por todo. Tengo tanta tranquilidad como de que va a ser a lo mejor lo que sea que vaya a pasar. Esto es La Lupa, un espacio en donde cada conversación revela lo que a simple vista no se ve. Soy Laura Anzola y aquí las historias se miran de otra manera para volver a lo real, lo humano, lo imperfecto y lo que nos une de verdad. Este episodio llega a ustedes de la mano de Celia, la plataforma número 1 de salud mental y bienestar en Latinoamérica. Un espacio que, como nosotros, cree en la importancia de mirar con lupa lo que sentimos, como una forma de entendernos a nosotros mismos y a los demás. Luisa Lafori, bienvenida a La Lupa, gracias por estar hoy acá. Lau, muchas gracias a ti por invitarme hoy. Gracias por haber aceptado esta entrevista después de un año de mucha transformación, por haberme dado el espacio y la oportunidad de conocer eso profundo que ha pasado en tu corazón y en tu vida y, y bueno, también conocer esta gran transformación que llegó empezando el año en tu cumpleaños 3 de enero, que me contabas ahorita que fue como un reset emocional y de vida. ¿Cómo empiezas este 2026? Pues lo empiezo muy bien. ¿Qué año? ¿Qué Muy bien año? a comparación del otro. Uf, qué año. Siento que incluso si comparo un poquito cómo arranco este año, cómo arranco el año pasado, totalmente distinto. Ujú. Yo creo que la carga hormonal que uno tiene como una mujer embarazada y de posparto no lo entiende nadie, No, sino una mujer embarazada y en posparto. así es. Entonces, como que de verdad siento que este año lo empecé con una Ujú. ligereza, mucha tranquilidad, mucha fe. Yo te contaba ahorita que el año pasado la palabra que puse en mi año, porque yo siempre pongo como una palabra Ujú. en el año, era claridad. Mm. Y cuando tú no eres tan claro con el universo, pues él te manda lo que Ujú. realmente Ujú. necesitas. Entonces, cuando yo hablaba de claridad, era más como hacia dónde voy, qué estoy haciendo, dónde voy a vivir, porque tengo un montón de cositas como en el aire y la claridad que me llegó fue completamente distinta, porque lo Ujú. que me llegó fue mucha oscuridad Mm. y hoy entendí que uno tiene que atravesar ese tipo de momentos para poder ver desde dónde realmente viene la luz. Entonces este año yo lo empecé con otra palabra que siento que ahora sí resuena, me alineo más, pero sobre todo tengo mucha fe, porque además cuando todo se te apaga, tú lo único que tienes que hacer es rendirte, ¿no? Es confiar. Resguardarte en ti mismo. Pero más que en ti mismo es en el universo, Mm. hay un libro muy bonito, el universo tiene tu espalda, The Universe Got Your Back. Ujú. Ujú. Es como, nada, fresca, ríndete, o sea, no tienes que esforzarte tanto. Pero mira, Luli, que eso, poder entender eso en medio de un momento complejo no es tan fácil. Eso va llegando como un poquito después, ¿no? Claro. No, en el momento uno no entiende nada. En el momento uno es como sáquenme de aquí y ya. Sáqueme de aquí ya. Claro, ¿En qué momento te rindes? Pero esa rendición bien entendida, ¿no? Es muy sí, distinto. sí. Em, yo aprendí a rendirme ante Dios como en el 2019, eso es 2018-2019, es como la primera vez en mi Ujú. vida que yo realmente entiendo que hay algo más grande que nosotros mismos y que no tenemos que controlar tanto todo. Entonces como que yo ya vengo con un hábito
cambiar ese chip de la vida es dura, porque fue el chip que a mí me implantó mi papá muy chiquita. Ok. La vida es dura, toca esforzarse, la vida es dura. Y Mm. todavía hoy lo dice y yo lo miro como, sigue diciendo, no digas eso, ¿sí? Porque lo que tú dices se crea. Sí. Entonces, como cambiar ese chip y ya aprendí a que simplemente toca como soltar y confiar. Em, Siento que no sabría decirte cuál es el momento para tú rendirte. Siento que ya se vuelves un hábito cuando ya lo adaptas a tu vida y cuando te das cuenta que los resultados son distintos cuando confías en que hay algo más grande que tú. Tú has sido siempre como una persona espiritual, mística, como muy entrenada tu mente, te gusta mucho leer, investigar, muy curiosa desde niña. Y cuando pasa este revolcón del año pasado, como que a una de esas cosas le tiene que pasar para decir, acá me falta, acá hay un proceso que me falta por hacer, acá hay algo que tengo que transformar, acá hay una herida de la que tengo que hablar o sea lo que sea. ¿En qué momento tú dices, ok, esto me pasó para algo? Esto me está sucediendo para que yo transforme esto. Pues es que el año pasado son dos momentos. Mm, Uno, primero es el parto de mi hijo, sí, que cuando yo tengo a Natán, yo tuve una hemorragia y tuve un par de minutos donde estuve totalmente desconectada, que ya en esos últimos 3 meses que he estado entrando más en esta onda metafísica, espiritual, como más New Age. nueva era, Tal chévere, me cual. encanta. Yo vi fractales blancos, ¿sí? Y para mí en el momento, yo me acuerdo cuando yo volví en mí, que yo estaba muy feliz. Entonces yo le dije al man como, Ay, eso estaba lindo. me desperté, devuélvame. No, Pido que me devuelva para allá. Yo estaba muy feliz. o Sí, sea, se siente una una felicidad. felicidad, como una tranquilidad y estos fractales blancos, como que soy el todo, no sé, era muy linda esa sensación. Wow, Hoy entiendo que en efecto sí me morí un momento, claro. como en el momento yo no lo vi. Em, y siento que, bueno, después de que me pasa esto, yo tuve 2 procedimientos distintos para poder parar la hemorragia. Sí. Y uno, me acuerdo en un momento de uno a otro, me pasa en la sala de cirugía, de espera y me dicen que por favor firme, porque en ese momento pues no había nadie conmigo, mi esposo estaba Claro. corriendo por todo el hospital buscándome porque nadie le avisó de lo que me estaba pasando y a mí me toca firmar el consentimiento que es que me iban a hacer una embolización de las arterias uterinas, que eso tiene un riesgo de quedar infértil. Pero pues que si no funciona está el riesgo pues de que me pueda morir. Entonces que si no es una histerectomía, que me quitan El el útero. útero. Entonces yo me acuerdo, yo con la poca fuerza que tenía logro firmar y me ataco a llorar. Gracias a Dios, y pues yo también ahí fui muy fuerte, como que yo dije, esta no es mi historia de vida, esta no es mi historia de vida, esto no me va a pasar, yo como mantenerse firme en que no me va a pasar. Y ya el segundo procedimiento fue muy rápido, ni me di cuenta en qué momento me sedaron, yo solamente fue como, ya pasó, Mm. y volví. Lo que yo entendí en ese momento fue que yo tenía que parar porque yo llevo sin parar, creo que toda la vida. Mm. Em, yo hasta el año pasado aprendí que era descansar un domingo, ¿sí? Como que yo siempre, mi Capricornio, entonces Claro. tengo que Hacer, 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 hacer. hacer, 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 Lograr, hacer, hacer. lograr. Claro, porque mi valor está en lo que yo hago, mi valor está en lo que yo No produzco, en quién eres. no en quién soy. Uy, qué distinto, Uf, ¿no? total. Entonces yo no sabía que era ver series, yo no sabía que era un domingo como quedarse, no sabía que era eso, yo tenía que estar estudiando, aprendiendo, haciendo. Yo hice mi micro podcast en la sala de mi casa y yo hice todo. Hice el guión, hice el set, compré las cosas, editaba, o sea, hice todo. Ahorita me No, desgasté ya el quinto capítulo no. y ahí ves ya quedé embarazada. Pero, ¿sabes? Como que yo no tener tiempo libre para mí era sinónimo de estoy perdiendo tiempo. Pero no crees, es que acabamos de hablar muchas cosas y eso es o sea, no hay un orden necesariamente. Por favor. Pero yo lo pienso también en mí. Cuando esa necesidad que teníamos, o que tengo todavía un poquito, como de hacer tanto, no sé si tiene como un significado más atrás, como de habla también de un vacío Uy, claro, ya lo entendí. enorme, porque es como que, o sea, ¿qué más tengo que ¿Qué hacer más para tengo que que la hacer? gente esté cerca? Y Pero es un entonces, vacío enorme, es una herida difícil y triste y muy dolorosa. claro.
Porque entonces, hacia adelante, después Ujú. de que pasa pues toda esta situación de carácter nacional e internacional, De red, que me dejémoslo así. internacionalicé, perdón, o sea, me toca reír de mí misma, porque si no, No, si ya te ríes es nosotros porque ya, ya pasó. ya tenemos chiste interno en la familia, en el equipo, o sea, ya, uno Pero eso tiene es que, una buena señal. claro, uno tiene que ver al toro de frente, ¿no? Porque si no. Total. Pero después de que pasa todo este acontecimiento de carácter Ujú. internacional, yo termino en un retiro de silencio. Ok, pero entonces espera. Ok, paro ahí. Decides cómo es, o sea, en medio del caos dices, yo me tengo que ir. No, para nada. En ¿O ese cómo momento fue? uno solamente está en el caos. O sea, yo solamente estaba en el caos y en un piloto automático de Sobreviviendo. sobreviviendo, de cómo soluciono, de yo no sé qué aquí. Por eso yo hoy reconozco que actué muy mal como post los videos, porque yo estaba en un piloto automático de no sé qué hacer, cómo soluciono, venga, hago Claro, esto, claro. hago lo otro, en vez de, desde un principio, haber dicho, ok, lo siento, perdón, me quedo callada y listo. No, yo estaba en Sí. un piloto automático. Un Entonces en estado ese de momento shock. estaba en shock, total, estaba en shock. Pero cuando pasa todo eso, me llama un día una amiga mía, que es un personaje de talla mundial, y me dice, yo no sé qué está pasando contigo, pero todo el mundo me está mandando de todo, y yo solamente quiero que sepas que hay mucha energía negativa contigo, entonces te vas a ir a hablar con esta y esta persona para que te sanen. Bye. Bye. Y yo, ok. Hola, nos podemos ver, no nos podemos ver. Y ahí terminé entrando a una comunidad muy bonita en la que estoy ahora, que estamos pues en un proceso de despertar, de entender quiénes somos y por qué estamos acá en este mundo, cuál es nuestro propósito, nuestra razón de existir, Nuestro llamado. nuestro llamado. Y una de ellas hace sanación energética, que es algo súper poderoso, y ella lo que explica es que la historia no importa. Lo que importa son las emociones y en qué parte del cuerpo se terminan como quedando incrustadas. Entonces, ahí, no sé si alguna vez has visto una escala de emociones y frecuencias de Dawkins, creo que es. No, nunca. Es divina. Entonces, hacen una investigación en donde miden las frecuencias que generan diferentes emociones en el cuerpo. Ok. Entonces, la ira, la culpa, la vergüenza, el amor, la felicidad. Y cada una de estas emociones genera pues una frecuencia que se termina incrustando en alguna parte del cuerpo. Por eso cuando hay cáncer, cuando hay enfermedades autoinmunes, Sí. cualquier tipo de cosa, no es tanto la historia o la biología que tú puedas Es la darle emoción. significado, es una emoción. Es una emoción que está ahí incrustada. Entonces yo me conecto con Anita y ella me hace una pregunta y yo ni le pude responder, me ataco a llorar. Mm. Y ella arranca pues todo su proceso y me empieza a decir, bueno, ¿dónde lo sientes? ¿Dónde lo sientes? Y ¿Y bueno, dónde lo al sentías? principio lo sentía acá abajo, lo sentía acá, que es ¿Y claro, qué es? ¿Qué? el chakra raíz, es la base tuya, ya no está, ya no está, Wow, no hay qué base. poderoso. Entonces me empiezo a sentir ahí. Entonces lo voy Y era respirando, que lo voy como respirando. un dolor, un bloqueo, No, una cosa, un sí, como amarre. ajá, una cosa ahí, como que un malestar que se siente. Y de pronto de ahí, bueno, lo voy respirando, lo voy respirando, lo voy sacando y ya estoy mejor. Y de pronto alguna cosa más, ¿dónde lo sientes? Otra vez arranco yo, ahora no lo sientes y ya está acá arriba. Entonces fue subiendo, ¿Y fue acá es qué? subiendo. ¿Miedo? No, el miedo es acá abajo. No me acuerdo, la verdad, me falta estudiar más eso. Ujú. Pero chakra corazón, eso fue corazón, que además apenas empiezo yo a sentirlo acá, me acuerdo de una persona que en medio de todo eso me hizo daño Ujú. y yo empiezo a sentir ahí abajo, atrás, eh, como una deslealtad de acá atrás y Y la entonces lealtad. sáquelo y llórelo y después acá arriba y unas ganas como de gritar pero vomitar al tiempo, o sea, era súper Y físico como pero muy rabia. energético y Había rabia. mucha rabia. Claro, había rabia, había mucha rabia. Y ya cuando logro salir de todo esto, eso fue como 2 horas que estuvimos en todo como 2 o 3 horas que estuvimos en todo este Ajá. proceso, yo salí siendo otra. O sea, como si de verdad me hubieran hecho como Ujú. una ligereza mucho más liviana. Mm. Y ella me recomendó ir al retiro de silencio, porque ella es una de las facilitadoras del retiro de silencio. Entonces, sabes, como que una cosa llevó a la otra, como Y nunca lo empezó ese busqué. proceso, Y claro. ahí es donde yo ya entiendo por qué cuando pido claridad, me tienen que pasar todas estas cosas para darme cuenta Sí. que ese no era el camino, que la claridad
viene es de esta conexión que tú tienes contigo mismo, Ujú. porque siento que llenamos nuestras vidas con logros, con reconocimiento, con hacer, con resultados, y nos olvidamos de quiénes somos nosotros y de conectar realmente con nuestra esencia. En ese proceso de transformación, que empieza obviamente desde el dolor, pero que el dolor, por eso te decía que termina siendo siempre poder, porque es lo que es como el inicio, es como esa llama que enciende, como esa noción de hay que empezar un proceso. En ese proceso que termina con una claridad de la que hoy me puedes hablar, que te diste cuenta de ti misma. O sea, que fue como ese, dos cosas, porque uno sé que en esos procesos dolorosos uno se da cuenta de que tiene que sanar, pero también uno se da cuenta de cosas maravillosas de uno mismo, Ujú. de una fortaleza que de pronto no te reconocías en ti, de una fuerza de alma y de espíritu que de pronto no tenías la noción tan clara de qué tan poderosa era. ¿Qué descubriste de ti en ese proceso? Uf. Em, yo entro a Retiro de Silencio con el objetivo sobre todo de, pues de sanar la situación, ¿no? Ujú, Como en lo que yo quería, como ya desprenderme de eso. Pasa algo muy lindo en el retiro, es que yo vengo con la idea pues de sanar la situación. Y en el retiro te hacen un montón de actividades, de ujú, meditación, de escritura, de breathwork, de yoga. Y en una de escritura, que como es la mente, ¿no? Porque yo decía, ay, qué pereza, ¿no? mm, Como, mm, ahí es donde empieza a salir claro. todo. Nos hacen hacer un ejercicio muy bonito de recordar 10 cosas que pasaban de tus 0 a tus 5 años, de tus 5 a tus Mm, 10, de tus 10 a tus 15, y hacer una lista, y a partir como de cada una de esas listas, pues tú terminas escribiendo pues un texto y reconociéndote en ese texto. Entonces, de los 0 a los 5 soy una niña feliz, entonces empiezas a escribir una serie de cosas. Y a lo que yo he cargado mucho es que yo siento que mis papás muchas veces no están presentes, ujú, como que tienen tanta cosa a su alrededor que apenas uno está con ellos, igualmente no saben cómo estar ahí, porque claro, entonces sí, todo el día los están llamando, contactando, yo no sé qué, el celular, pasó esto, entonces como que poder disfrutarlos es muy poco. mm, Pero sobre todo yo veía más que todo frustrada con mi papá, porque no sé, siento que, no sé si es una relación hombre-mujer, no sé, no sé, ujú. no sé, ya verás por qué te digo hombre-mujer. Entonces yo veía como muy frustrada porque yo sentía que mi papá no estaba presente. Y hago este ejercicio y me doy cuenta que él siempre estuvo presente. Y que en medio igualmente de sus días ajetreados es una persona que Mm, siempre os llama. Sí, la llamada es de un minuto. Hola, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Muéstrame a Natán. ¿Sabes? Como obvio. que, obvio. Pero sabes como, pero llama. Y le escribo una carta. Le escribo una carta a él pidiéndole perdón Mm, por haber sido tan injusta tanto tiempo y tan dura con él con tantas cosas. Le agradezco por todo lo que ha hecho siempre conmigo, con nosotros. Em, mm, y, y bueno, y pues como que guardo mi carta. Se acaba el retiro, como que yo comparto esto con las personas de retiro, pues que había hecho esa catarsis, que no sabía pues qué iba a pasar, ¿no? Como que ujú. no, porque obviamente la otra Luisa de antes hubiera sido como, bueno, va a llegar y pues voy a decirle que tengo que hablar con él. Solo lo sacaste. Solo lo saqué. Mi intención no era entregar la carta. Siguiente día, entonces estoy desayunando en la casa de él y me dice, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en retiro? Y yo, muy bien, pa. Tengo que hacer un paréntesis. Momento, tengo que hacer un paréntesis. Ajá. Yo me voy al retiro muy molesta con él, Ok, muy brava. muy brava con él, porque cuando pasa toda esa situación, pues él nunca apareció. Claro, porque es que le parecía todo pues una pendejada, Claro, ¿sí? pues tus papás son figuras públicas, han lidiado con esto. Mucho tiempo. Entonces como que él simplemente le parecía tonto por lo que yo estaba pasando, que estuviera dándole tanta energía a otros. Es que entonces tanto así que mi papá, que a veces se le sale el carácter, Ujú, me... claro, O te sea, dijo, deje la bobada. pero más bravo que la boda. Claro, claro. ¿Sabes? Como se le fue. Es como, no, es que me acuerdo de eso. Me entra rabia y risa. Sí.
Como, tú no sabes lo que han dicho de mí, tú crees que yo no estoy Claro, poniendo atención, ¿sabes? Como, claro, claro, claro. pero claro, tú en ese momento tú lo único que quieres es un Que abrazo, te que sostengan. me sostenga, yo quiero es un abrazo, que Oye, me ¿y tu digan mamá? tranquila. Mi mamá sí fue como, ay, sí, vale, bueno. También ella que tiene como fuero, pues, Sí, no mucho importa, fuego. no importa. Pero ahora no famosa, me Pero decía. tú sí sabes por qué es eso, ¿no? Ya entendiste por qué. Porque son así ellos. Claro, ya Ellos lo están, entendí. o sea, siempre y cuando uno esté seguro de sus ¿De quién es? intenciones y de quién es ¿Y de uno. quién es? Es que eso es lo que me decía mi papá, pero que yo en el momento de la rabia no lo entendí. Como, yo sé quién soy yo. Es que ¿por qué le voy a poner atención a lo que otros dicen de mí? Claro, yo no sabía yo quién era, Wow, ¿sabes? qué Como, poderoso. entonces, yo, pues claro, cuando yo ya me encuentro con él después del retiro y me dice esto, ¿cómo te fue en el retiro? Y yo, bien, pa, muy bien. Debe ser siempre con su humor. ¿Y qué tanto me pensaste? Ujú. Y yo, bastante, papi. ¿De verdad? ¿Cuánto? Yo por ahí el 50%. 50%, tan traumada te tengo. Y yo, sí. Bueno, sentémonos a hablar. Y yo, what? Ok, dale, pa, hablemos. Y entonces yo empecé a expresarle una serie de cosas. Y le dije, pa, es que yo siento que yo no he sido suficiente para ti. Mm, ah, claro. Entonces, como, Kleenex, gato. entonces, como que yo siento que no importa que en la universidad hubiera sido la más ñoña, que hubiera graduado como con promedio 4 o 5 de biología, Mm, que además hubiera sido presidente del consejo estudiantil y la mesa ambiental y tantas cosas, y hubiera hecho estos proyectos y me gané un premio, estoy en Boston, ¿sabes? Como que yo sentía que yo no era suficiente y que como bióloga él nunca creyó que yo realmente iba a poder armar empresa, porque es que los que arman empresas son los que saben contabilidad y él siempre me da palo con la contabilidad al punto de que hoy le agradezco mucho porque mi imagínate. contabilidad es impecable y tuve que aprender a la fuerza todas las nociones que una persona que estudia administración de empresas pues sabe, pero en el momento pues era yo dándole contra el mundo para demostrarle a él, No era tu mamá, era él. era él. No, mi mamá siempre ha sido divina, o sea, mi mamá siempre Luisa, visualiza, yo visualizo así tu planta divina y tus tiendas y tus... O sea, ella, la verdad, me ha enseñado siempre a visualizar y como que a creer mucho en mí, Mm. ¿sí? Pero entonces a la persona que yo tenía que mostrarle era ella. Y entonces después de que él me escucha, se me queda mirando y me dice, es que tú eres muy buena. Y después me dice, yo sentía lo mismo con mi mamá, de que yo nunca fui suficiente para ella. Pucha, yo siento que en ese momento como algo se desbloqueó muy lindo en mí y en él también, porque desde ese momento y esa conversación, siento que ya no estoy haciendo las cosas para mostrarle a él. Sí, han pasado apenas 2 meses, pero ya me doy cuenta como en pequeñas cositas de la comunicación que no estoy buscando ya como, ¿sabes? Como que sentirme valiosa para él. Constelaron ahí, sin darse cuenta, hicieron una pequeña constelación, no pequeña, gigante. Gigante. O sea, Y se es una requiere, liberación para él también. claro. Y yo siento que él lo sintió que fue lo más bonito, porque siento que me ha empezado a ver distinto y me ha empezado a tratar distinto. Sí, entonces sí, fue una pequeña constelación, gracias, no me había dado cuenta de eso, Fue fue una pequeña. claro, porque es que esas cosas son, eso se llama lealtades, son lealtades silenciosas. Ok, Y tú cumples lealtades en esta vida porque tu papá la vivió, porque tu abuelo la vivió, y el patrón se repite y se vuelve a repetir. Y en el momento en el que lo puedes mirar de frente y ponerle nombre, rompes esa lealtad. ah, wow. Es muy lindo. Y yo siempre he sido así con él, como que siempre soy la que estoy pendiente de él y pendiente de sus cosas y como que todo funcione con él bien. Me causa mucha curiosidad. Es que ese tema de no saber quién es uno a veces se pasa la vida creyendo que uno tiene claro, porque es muy distinto. Si yo te digo, por ejemplo, como lo estaba pensando, no, yo siempre he tenido muy claro que yo quería ser periodista. Y pues si tú miras mi atrás, es como, claro, ya hizo lo que quería hacer y es quien ha querido ser. Pero ese no tener claro quién es uno Mm. es muy distinto, porque entonces cuando todos empiezan a dudar de ti y cuando todos empiezan a ponerte en un gran signo de interrogación, ahí es donde te miden si realmente uno sabe ¿Quién eres? quién es uno. Y ese es como el verdadero aceite que te muestra qué tan claro tienes, no quién eres por lo que haces, sino por quién eres.
Y ese proceso de uno defenderse a uno mismo dentro de los malos comentarios, dentro de la maldad, porque hay mucha maldad sin duda, es un proceso de amor propio gigante. Ese aceite tuyo de quién era Luisa y de saber quién eras y cuáles eran las intenciones de tu corazón, estaba muy bajito en ese momento. Muy bajito, porque yo ya venía con muchas dudas de mí con todo esto, como, a ver, a mí siempre me ha gustado crear, Mm, siempre me ha gustado crear. Los postres siempre han estado en mi vida, mm, desde los 8 años, toda la universidad, todo el colegio vendí, como que siempre ha sido parte de mí. Tener empresa yo creo que me parecía un reto muy interesante, me parecía divertido. Ya hoy entiendo que era un poco para mostrarle a mi papá que claro, sí podía, claro. ¿cierto? Ya, bueno, ok, se lo mostré o no se lo mostré, o me lo mostré a mí misma, no importa. Pero ahorita sí estoy reconectando conmigo a que me gusta mucho crear. Me gusta crear. Es como las cosas que más me gusta hacer. Mm, Sí, entonces estoy como ahorita, no salto a conclusiones grandes todavía porque creo que es muy pronto y estoy todavía como transitándome, pero sí por lo menos darme cuenta de que para mí encasillarme en una sola cosa me cuesta mucho. Es que no me identifico con una sola cosa. Además, como te contaba antes, yo siento que mi vida ha sido un proceso de construcción y construcción constantemente. Entonces, de primero ser la, no sé, la gordita crespa que sentía como Betty la fea, a entonces a estar con mi pelo liso y ya empezar un proceso de self-love y volver a mis crespos y ahorita otra vez decir, oye, qué chévere cambiar. ¿Sabes? Ya no es como estoy así porque me veo más linda, no, es porque porque quiero está cambiar, cool. porque qué cool cambiar. Entonces, mira eso, Mm, de pasar de ser la bióloga ambientalista vegetariana a mi adolescencia a pues que ya hoy en día no soy nada de eso. Sí, reciclo, sí, cuido el agua, como que ujú, tengo mis ujú. cositas, pero no soy la ambientalista vegetariana fanática que era antes. Em, Luego ser esta hiperactiva con cambiar el mundo, ya tampoco, ¿sabes? Como que siempre como que he tenido mis picos de soy esto, ya no soy eso. Soy esto, ya no Eso es soy tu esto. ascendente en Géminis. Investígalo y verás. Voy a investigarlo, me Uf, pareció es súper que es pero interesante. absolutamente nato el ascendente en Géminis. Y así va a ser la vida. Claro. Luego es mejor como rendirse ante eso porque así eres. Y creo que eso fue algo muy bonito que terminó pasando con toda esa situación y fue el desapego. Uf, El qué desapegarse como de esa imagen que yo había conocido. Porque claro, yo en medio del hoyo, yo decía, me destruyeron mi trabajo de vida, me quitaron mi me fuerza, mi quitaron. core, mi Y base. después, porque la primera reacción que uno tiene es la culpa es del otro. Claro. Y después es mi culpa, ¿no? Mm, que esa es Sí, peor. ajá, esa es peor. Bueno, ¿te acuerdas lo que te decía de las escalas de emociones? Sí, Adivina cuáles son las más bajas. la culpa. Y la vergüenza. Uy, sí. Y esas fueron las dos que yo sentí. Yo te quiero ya. Ah, Al mismísimo infierno. al mismísimo infierno. Para poder entender. Y una vez pasa eso, hablemos de algo tan divino que sí, la palabra es perdón, pero también es Claro. aceptación, ¿no? Pero esto se lo entendí ahorita a mi psicólogo que me pareció muy poderoso y fue el perdón es la herramienta para tú poder hackear tu mente. Ujú, Porque es que el ego nunca va a querer cambiar. sí, Pero cuando el ego se cree el cuento de que tú cambiaste, pues él cambia. Y la única forma de creer que cambiaste es perdonando. Entonces ok. él me pone un ejercicio de cada vez que alguien arranca a decir cualquier cosa, entonces yo voy a mi cuadernito, perdono, me perdono. Lo perdono a él por tal cosa, me perdono a él por tal cosa. Y es ese proceso de perdón, ¿sí? Y en este proceso tan duro, después de tu retiro de silencio y demás, ¿te diste cuenta que no te habías perdonado? Me di cuenta que no me he perdonado. O sea, yo todavía arranqué este año como con cositas. Esta fue una sesión de hace un mes, más o menos. ¿Qué fecha estamos? No, como la primera semana de enero, 2 semanas, 3 semanas. Que ahí fue como, ok, tengo que perdonarme. Tengo que perdonarme a mí porque cuando pasa todo esto, el primero es echarle la culpa al otro de me destrozaron mi trabajo de una vida y después no, yo Me hicieron. Claro. hicieron eso. Y después fue, no, no, yo fui la responsable que todo esto pasara, mi empresa y mi marca y lo que ha construido con tanto amor, ¿sabes? Como desde ese drama, que ahorita pues es el desapego de, ok, Esto pasó, ya pasó, lo ya acepto. pasó.
exacto, es dejar de culpar al otro y culparse uno mismo. Ya, ¿sabes? Como que, ya. Uy, el desapego, Y que el es tan desapego, difícil de practicar. Tú eras muy, muy apegada, muy controladora, pues muy... yo ahora que me lo preguntas, qué chévere esa pregunta, porque siento que también en mi vida he tenido procesos de desapego. Ok. Yo era súper apegada a las cosas materiales. Cuando me Sí. volví hippie fue como, no importa. Además, porque yo fui muy hippie. Sí, 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 Sí me I dijiste know. que tú te acordabas de Sí, esa época. yo me acordaba de esa. Era muy hippie, o sea, de mi saquito peruano, mi Claro. Tu gorrito, clase de yoga, mejor dicho, a mi clase de yoga. cabalidad. Ah, pero no sé todavía, sí. Sí, eso, eso no es de Sí, hippie, eso no, no es de hippie, además. eso ya es. Pero sí en esas clases te recuerdo así, Sí, digamos. sí. No, y eso que no me veías con mi pinta de bióloga hippie, o sea, era muy divertida, y mis bandanas y mis gafitas redondas, Qué ¿sabes? belleza. Entonces como, pues ahí viví un desapego. Ahoritica también estoy viviendo ese desapego con la empresa, con lo que creé, como, pasa nada, ¿sabes? Como, vender esa... ¿Quisiste en algún momento decir no quiero seguir? Uf, claro. Y ahí salen una serie de voces muy interesantes. Mira que uno de los ejercicios que hicimos en el Retiro del Silencio fue el Banquete del Rey. Mm, Y es un ejercicio de meditación donde te hacen a ti, pues sentarte contigo mismo a escuchar todas las voces que tú tienes. Porque son muchas voces las que empiezan a salir. ujú, Y entonces obviamente había una voz que me decía, fracasaste. mm. Ahora todo el mundo va a saber que tú fracasaste. Sí, que mira que tú dañaste tu empresa. Había otra voz que decía, tú tienes que mostrarles que esta no te vas a dejar Que vencer. eres una berraca. Es una berraca, que tú sales del hoyo. Cállate a vos. Y entonces yo tenía todas estas voces ahí sin tener ni idea qué iba a hacer y pues ya como que simplemente dándole el tiempo. Y hubo un día, el 11 de diciembre, me acuerdo, que de pronto estaba ahí sentada y me hizo una pregunta y fue, ¿será que debería cerrar esto? Y me devolvió otra pregunta, ¿por qué fue que empezaste esto? Mm, Y entonces empecé a escribir. Estaba en el celular, entonces empecé a escribir. Y me salieron tres palabras muy bonitas. Yo creé esto por amor, por diversión y por transformación. ujú, Amor, porque amo cocinar, amo los mm. postres, amo comer, amo compartir, amo conectar con las personas, amo responder un mensaje, amo que la gente me diga gracias, qué rico, mi mamá se puso feliz, amo que me manden las fotos de lo que hacen, como de verdad genuinamente siento mucho amor, siento amor por el detalle de la caja, de la bolsa, del servicio, de Sí. la tienda, siento amor por las personas que contrato, Mm, me fascina conocer a cada una de las personas que contrato, siento amor genuino por cada una de ellas. Entonces es amor. ujú. Por diversión. Es que es muy divertido emprender. Sí, es lleno de totazos. Pero es que cuando tú ya miras para atrás, entonces yo me acuerdo salir a la alquería a buscar telas porque tenía que hacer mis uniformes. En ese momento no había grupo de WhatsApp, no había comunidad de emprendedores, no había nada de eso. Es que yo empecé hace muchos años. ¿Qué año Entonces, empezaste? no, pues como más en seriecito, Sí, como 2012 sí, en la claro. universidad, 12 ¿sí? años. Sí, entonces, claro, digo en seriecito, pues porque todavía era Mm, muy chanconchán y estaba en la universidad, pero en ese momento yo ya iba a Macro a comprar los bultos de harina y, ¿sabes? Como que ya había algo sí, más que la sí. casa y el colegio, ¿no? Pero entonces quería buscar las telas, ir al 7 de agosto, buscar empaques, ir al Ricaurte, Mm, con la litografía, con las primeras tarjetas. Es muy ujú, sí, emocionante, muy ¿sí? emocionante. Como Crear. crear, es que Mm, yo me divierto mucho. mm, Y transformación, porque la verdad lo que yo siempre me ha movido mucho es transformarme y transformar la vida de otras personas. Y para mí hay una historia que es muy importante, que yo casi siempre la cuento, y la historia de Ana, que Ana era mi nana. sí. Ana llegó a mi casa cuando ya tenía 19 años y yo 16. Y Ana fue la que me ayudó a mí a cocinar los postres en mi casa. Y Ana hoy es la jefe de producción, está a cargo del equipo de producción y ahora aprendió de calidad y de BPMs y de como tantas cosas. Y yo verla y me parece divino. Y Ana es una historia. Tengo varias historias más de mi equipo que se ha transformado a través de Luisa Postres. Hoy justamente estaba hablando con una chica que ya cumplió más de un año y yo le decía,
tu transformación ha sido impresionante. Ella llegó con mucha ansiedad, con mucho miedo, con mucha duda en sí misma. Y ahí yo la he ido acompañando, la he ido guiando y hoy ya le hice una propuesta porque la quiero hacer crecer, pero Qué porque lindo. ella también me demostró que tenía ganas de crecer. Sí, entonces, cuando, después de que escribo todo esto, porque es que literalmente me siento más, Como estamos, para tomar la decisión, pues. claro, para tomar la decisión. Entonces yo me siento, escribo todo esto, me acuerdo que mi esposo como que me va a interrumpir y yo, un momento, estoy en mi flow. Claro. Termino de escribir y me pongo a llorar y digo como, creo que me acabo de responder, ¿por qué lo voy a acabar? Mm. Porque lo acabo, lo que tiene que pasar es esta última palabra, tiene que transformarse. Y tiene que transformarse la idea de Luisa Postres, pero lo maravilloso es que tenías que transformarte, era Soy yo, tú. claro. ¡Oh, qué poderoso! Y por eso este año la palabra que me llegó fue, qué poderoso, transformación poderosa. O sea, no sé qué va a pasar, porque ya sé qué pasa, que yo pongo una palabra en el año y el año me sorprende. Mm. Vamos a ver qué va a pasar, pero eso es lo que mi corazón tiene como ese llamado de vivir una transformación que va a ser poderosa. ¿Tienes miedo todavía? Eso fue otra cosa muy linda que entendí. Fue un año de mucha claridad en medio de todo. Sí, no, es que para poder tener claridad hay que comerse un pedazo de... Ajá. Em, Creemos que este mundo se mueve entre el mal y el bien y siempre estamos categorizando todo como eso es malo o eso es bueno, pero no, es el miedo y el amor. Mm, Es el miedo y el amor. Eso es lo que termina balanceando todo. Entonces, cuando tú me preguntas si tengo miedo, si tuviera miedo, entonces no entendí nada. claro. No, yo estoy en amor, yo estoy resguardada por todo. Pase lo que pase, o sea, tengo tanta tranquilidad como de que va a ser a lo mejor lo que sea que vaya a pasar. Entregarlo. ¿Qué planes tienes? Porque en esta búsqueda de encontrar quién eres, Ujú. que es más allá de Luisa Postres y, ¿no? Como de verdad te fuiste muy adentro para entender quién eras y con esa claridad un poco de ya conocerte verdaderamente y poderte mirar, como que te sueñas, qué quieres hacer con eso, porque una cosa es ya entenderlo y saber y mirar para atrás y decir, estuvo duro, pero me trajo estos regalos, ahora qué vas a hacer con ellos. Te voy a responder esa pregunta con una historia. Ok. Entonces, en el retiro del silencio, cuando uno llega, te hacen escribir, pues, cuál es tu propósito del retiro, como que quieres lograr. Capricornio llega claridad, ya no es general, en mi camino, como para dónde voy, ¿sabes? Díganme qué Como hay que que, hacer ya. ¿qué hay que hacer? Sí, Dime qué tengo que hacer claro, y yo lo claro, hago, te entiendo. Sí. ¿sabes? Como, y Díganme cuándo se acaba, qué fecha, qué año, no me importa si es el 2040, pero yo pero quiero saber dímelo, cuánto tiempo. dímelo. Pero yo necesito saber cuál es el camino. Claro. Y al final del retiro, cuando ya abrimos el silencio, todos compartimos pues cómo nos fue y cuál era el propósito y qué conseguimos. Y todas divinas, pues como que conseguí esto, aprendí esto, no sé qué. Y yo, mi propósito era clarear el camino y salgo sin saber cuál es la claridad del camino y no me importa, que eso fue lo más bonito de todo, porque es que mi controladora, yo hacía planes a 5 años de vida. Pucha, yo soy así también. Qué Yo, cansado. y voy a estudiar esto, y voy a hacer yo no sé qué, y voy a y voy a montar, o sea, una cosa meticulosa todos los años, y de pronto no se cumplía, pero entonces yo me decía a mí misma, la estrategia es un mapa para que tú puedas navegarlo, Y pero la ten hoja de la hoja de ruta, qué ruta, mamera. y además yo que estuve tanto tiempo en temas de estrategia, de innovación y de empresas, entonces no, como, pero es que ¿para dónde vas? Ni No idea. sé, y no me importa. Entonces cuando me preguntas, ¿cuáles son mis sueños? No sé. No sé, y no me importa. ¿Sabes? Qué Como, maravilla, pero eso es y un gran regalo. claro, y como que sentirlo de verdad en el alma, de podértelo decir y no estar como todavía ahí como, no, pero espérate, ¿qué vas? No, 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 de verdad, no sé, y no me importa. Claro, hay algunos sueños por ahí, pero no me No, y importa. es que además, cuando uno ya ha ido tan profundo y el dolor ha sido tanto, porque eso sí, lo puedo sentir en mí misma, obviamente en otros escenarios, pero hablo también por mí misma, como que cuando ya el dolor ha sido tanto, la, llega un momento en que uno como que también hace el clic y es como que es rarísimo, pero uno logra dar como ese salto cuántico de que, bueno, entonces ya no me importa, porque es que yo ya sentí demasiado, ya fue demasiado profundo, ya fue demasiado, ya me acabó demasiado adentro, ¿no? Ahí sí, lo que sí entendí es el darle más valor al ser que al hacer.
Sí, como no tengo que hacer tanto. No tengo que tener una empresa con 50 personas y 20. No, no tengo. No tengo que hacerlo. Y no tengo que estar trabajando y matándome hasta la hora de la mañana o los domingos. No, no tengo tampoco que hacerlo. Evidentemente es un año y muchos cambios porque uno entre las hormonas, la maternidad, la falta de sueño, esas cosas que me gustaba hacer porque, a ver, importante, yo nunca trabajé y me esforcé sin disfrutarlo. O sea, si yo, Pasabas bueno. pero por favor, o Sí. sea, para mí quedarme trasnochaba y entonces me ponía en Canva a hacer em, la evolución del talento humano en Luisa Postres. Literalmente un día me imaginé una cosa así espectacular y pues tengo ahí como mis diagramas y Claro. el organigrama y pronto me pongo a hacer planeaciones financieras sin tener ni idea cómo hacer una planeación financiera. Yo misma jugando con Excel. Me lo gozo, me lo disfruto mucho, pero ya entendí que no tengo por qué hacer tanto, Mm. ¿sí? Oye, Luli, en este tipo de cosas y de procesos también hay una cosa muy interesante que sucede, que es como un filtro inmenso, no solamente de pensamientos, de formas de ser, pero también de personas. O Ujú. sea, como que siento que se muestra muy evidentemente quién te quiere, quién está contigo, quién te admira. ¿Sentiste que hubo un filtro de gente? ¿Sentiste cómo fue tu equipo de trabajo contigo? O sea, esas personas que tú creías que te sostenían, ¿sí te sostuvieron o tuviste algunas decepciones en cuanto a No eso? tuve ni una decepción, ¿sabes? Ninguna. No, al contrario, fue ver a mucha gente que no me esperaba ver, Mm, mucha gente, claro. mucha gente, o sea, tanto así que ahorita que tengo matrimonio mi primo, varias personas me cogieron y como, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? Yo te escribí, bla, bla. Yo obviamente estaba en piloto automático, yo no me acordaba que me Mm. escribía, pero tengo unas por ahí, pero eso sí había revisado y claro, y los mensajes de apoyo, o sea, fue una cosa preciosa. Evidentemente, en el momento de todo, mi ego era como, pero sal a hablar por mí, ¿no? Como muy chévere este Te quiero mensaje, ver. pero defiende. No, no, eso es ego. Pero claro, en el momento yo quería que me salieran a defender, pero pues, ¿para qué? ¿Defenderme de ¿De quién? Si lo que quién? importa es lo que uno cree. Uy, Tal total. cual, tal cual. Entonces, al contrario, o sea, Ush. de verdad, el soporte fue inmenso. Mi equipo de trabajo, o sea, me cogieron y me dijeron, Luisa, te conocemos, es que estamos contigo acá. Todo el mundo se quedó como muy firmes, sabemos quién eres, a palabras tontas, oídos sordos, me cogió una. Me dijo, tú eres la mejor que yo he tenido, y ella es una señora que ya tiene casi unos 50 años. La mejor empleadora que he tenido. Mm. Pucho, es una vida entera. Y en el último pedacito de su vida me conoce a mí y me dice esto, no, pues imagínate. Entonces ahí vuelvo a la pregunta y vas a cerrar. ¿Cómo así? Si las personas que son las más importantes para ti te están sosteniendo. Mi equipo de trabajo fue precioso. Si tuvieras la oportunidad de hablar con la Luisa, no digamos antes de ese suceso, porque yo creo que esto viene de más atrás. ¿Qué buen consejo le dirías? ¿Cómo abordarías a esa Luisa y qué le dirías? Hmm. De primero creo que es, no tienes que mostrarle nada a nadie, ¿sí? Eh, venimos acá a disfrutarnos el paso por esta tierra. Y además es que eso ha sido lo que yo siempre lo he tenido muy, muy como en mi cabeza, pero siento que no lo había terminado de interiorizar. Yo Ajá. siempre, desde que tengo uso de razón, como en los 15 años, yo empecé en una búsqueda que es la felicidad. Y entonces obviamente llegué a todas esas frases cliché de la felicidad no es el destino, sino el camino. Es verdad, Es son verdad. verdad, las cosas que son cliché es porque son verdad. ¿Sí? Y aunque siempre he tenido muy claro que me tengo que divertir y que tengo que ser feliz, después llegaba mi sobreexigencia. ¿Qué entendí con todo esto y que le diría a esa Luisa es, esta vida es un juego. Venimos a jugar. El juego no es contra nadie y muchas veces ni siquiera es contra nosotros mismos. El tema es que el tablero de juego son nuestras emociones y nosotros tenemos un montón de programadores que nos están distrayendo de llegar al tablero de juego. Entonces no nos presentamos al tablero de juego. ¿Por qué? Por miedo, por rechazo, Mm. porque apenas nos ponemos en el campo, en el tablero, entonces ahí arrancan a decirnos cualquier cantidad de cosas. Y ahí es donde dejamos de jugar el juego. El Mm. juego realmente es como no permitimos salirnos de nuestro centro. Sí, es como estar en esa neutralidad, es estar tranquilo cuando pase situaciones difíciles. Mm. Entonces le diría a Luisa,
fresca, que siga jugando, o sea, que no se tome eso tan en serio. Y esa fue una frase que me dijo mi mamá hace muchos años, cuando yo estaba presidente del consejo estudiantil y yo, sí, muy seria. Mi mamá se me queda mirando y me dice, Luisita, no te tomes la vida tan en serio. Entonces, como, Sí, relájate, libérate de ya, tanta vaina. relájate. Sí. Y otra cosa importantísima que creo que es que sale de esto y que es una lección para todas las aristas de la vida de uno es el juzgar. Uf, Y lo hablábamos ahorita, cuando yo juzgo con un dedo, me estoy juzgando 3 veces más a mí, ¿no? Y termina siendo eso profundamente doloroso, porque es que eso es lo que haces, muestras una evidencia inmensa de que la tanto se carencia. juzga a uno. Y claro, y de una necesidad de compararse, porque cuando tú estás bien contigo mismo, tú no necesitas estar mirando al otro y menos necesitas ir a decirle un montón de cosas. Hubo un ejercicio muy bonito, también, es que terminé muchas cosas, terminé también tomando un curso de mindfulness, de toda esta técnica de meditación, donde tú activas el observador. Entonces, nosotros somos un triángulo de pensamientos, sentimientos y emociones y estamos entre esos tres. Entonces, un pensamiento te detona una emoción y sientes en el cuerpo esa rabia, Claro. ¿sí? O de pronto te acordaste de algo y bueno, entonces estamos siempre como en ese loop. Y lo que tenemos que hacer es activar el observador y empezar a observar, eso porque me está detonando, eso porque me molesta. Sí, entonces, por ejemplo, las personas que más pasan o pasamos, pues yo siento que esto también me ayuda a alejar un poquito Ujú. las redes. Estamos siempre siendo detonados por alguna cosa. Porque es que está flaca, está divina, es que ya tiene esto, es que mira la casa, es que mira yo no sé qué, nada, nada. O negativo también, no es que mírale, ¿sí? Entonces, en vez de uno engancharse y además tener el coraje de ir a escribirle alguna cosa horrible, eso ya activa ese observador y observa eso porque te está sacando, Incomodando tanto. incomodando tanto, porque es que lo que te está incomodando es cuando tú tienes que mirarte para ti adentro. ¿Qué es lo que te está incomodando? ¿Sí? ¿Qué es lo que te está doliendo? O sea, estamos muy acostumbrados a juzgar y algo muy bonito es darse cuenta en el día a día con tantas cosas, No, es que es un ejercicio cotidiano. cotidiano, todo el tiempo. Todo el tiempo estamos juzgando, todo el tiempo estamos opinando sobre el otro. Mm. Es que, fíjate, Si eso te pasara ahorita, ¿qué habrías hecho distinto? em, yo, ¿qué hubiera hecho distinto? Si hubiera pasado que como los Lo primeros videos, último, sí. yo hubiera hecho, ay, es que lo hubiera, es que entonces ya como que entra mi otra, No, con las herramientas que con las tienes herramientas que ahorita, tengo. ¿qué herramientas habrías usado que no Eh, tenías en ese momento? yo creo que, espérate, eso tengo que pensar lo que hubiera hecho distinto. Yo creo que con las herramientas que tengo hoy en día no hubiera podido subir los primeros videos tampoco. No me hubiera dejado enganchar en el primer video. Ya, lo habrías dejado pasar. Ya, que era ahí hablando de los Es que el 5 en silencio, 1. como es de a Uf, veces, ¿sabes? Yo ya. hubiera subido el primer video y que se queden ahí dándose palo con el 5 en 1 y ya. No me la deja enganchar. Que ya me estoy dando cuenta que es justamente eso con lo que me detonan a mí en el tablero. Me pican la lengua, Sí, te ¿sí? entiendo perfecto. Amiga. Me pican la lengua y yo me engancho. Entonces el respirar y no dejarme enganchar. Yo creo que eso hubiera sido sobre todo lo que hubiera pasado diferente. Y ese es un ejercicio muy Y difícil. siento que es un ejercicio que vuelve otra vez a mí con el volver a redes sociales, que fue otra pregunta que yo también me hice, como, ¿debería volver a redes sociales? Y también la respuesta fue, es que ¿por qué no? Es que yo publico desde el 2005 en Sí, Facebook. sí, sí, sí. Yo soy de las primeras personas en que utilicé Facebook. Yo fui la que invité a la gente Sí, sí, en sí. mi colegio a Facebook, ¿sabes? Qué locura. Y desde ahí salen mis primeras fotos de postres, desde hace mucho tiempo yo, o sea, en mi generación éramos dos personas que íbamos con nuestra camarita digital a todas partes. Y no Es era lo que has yo, hecho lo siempre, que yo sí. siempre me gusta, porque mi papá siempre tuvo una filmadora y siempre tenía cámara. Entonces, claro, yo creo que yo inconscientemente saqué eso de él, de que me gusta estar registrando las cosas Mm, y después me siento a verlas. Entonces yo me hice la pregunta y fue como, ¿pero por qué no? O sea, por miedo. Ah, por miedo. miedo, esa palabra. Ah, entonces no aprendiste nada. Entonces ahorita que me por ahí volví a publicar una otra cosa
aprender a poner límites, aprender a que, pues, si hay una persona que está muy pesada, siempre está el botón de bloquear, que es espectacular el botón de bloquear. Ujú. Sí, Es ya. delicioso. Chao. Em, Poner límites y segundo, no dejarme enganchar, porque siempre van a salir comentarios. Y obviamente entonces yo quiero responderlos, pero ¿para qué? Es que no me van a Es mucho escuchar. más liberador, es mucho más descansado no responder, No ¿no? responder. No responder. Mi mamá me dijo, yo no leo comentarios hace años. No me importa. Mm. Es otro nivel. Hay una parte muy linda de tus inicios de los postres que yo no creo que la gente sepa, que era que tú hacías postres también porque esa era como el incentivo para que la gente te invitara y te buscara y ¿por qué? O sea, ¿cómo era esa Luisa de niña? O sea, esa niña es como, ¿ahí había algo como de la herida hablando o era, o por qué sale eso? Yo sí creo que había un poquito de herida Sí. de pertenecer. Mm. Sí, como de... acuérdate esos primeros años, uno del colegio, 8 a 15 años, como que medio se van armando esas Sus amistades, esos grupos. grupos, y entonces pertenecer. Y yo cocinaba postres y yo los llevaba a las casas de mis amigas en sus cumpleaños, como una forma de uno, llevar el postre de cumpleaños y dos, pues para que me siguieran invitando, pues porque ya lleva la torta. Y no me importaba que fuera como el incentivo para que me invitaran. Yo quería estar, yo quería ir al paseo, yo quería ir a la fiesta. Además, pues la gordita de gafas, brackets, pelo crespo. ¿Sabes? Como es que yo me empecé a hacer me empecé a alisar el pelo desde los 7 8 años. El tema del pelo. O Tema del sea, pelo ha es un sido un tema temazo, ha en tu sido un vida. tema, o sea, ¿Qué que le has de verdad, aprendido a tu pelo? que el amor, pues el amor propio, ¿no? Como a no intentar encajar, ¿sí? No tener que darle gusto a los demás. Mi pelo ha sido todo un tema porque, pues que hace 20 años nadie te enseñaba cómo manejarte los crespos, eso es muy reciente. Son divinos. Y yo los amo, pero ahorita también estar acá, sí, porque como te decía, en esta construcción, en todos los primeros años fue blower queratina, ¿no? Porque yo tuve una vez un niño que me gustaba mucho y me dijo, si tú tuvieras el pelo liso, yo sería tu novio. Ah, wow. No, Eso esa ya te vaina marca. ya, queratina. Queratinazo de una y ahí estuve con queratina muchos años. Ah, Y después, ay, como no, qué horror. qué Es que uno horror. antes sobrevive, ¿no? Antes sobrevive el colegio. A mí me parece que es la fuente de todos los traumas que Sin uno puede duda, tener. sin duda. Y después me acuerdo a los 22 estaba de viaje en Perú y conocí una crespa brasilera así divina. Yo me quedé embobada viendo los crespos y ella me cuenta su historia y era igualita a la mía. Y yo no puede ser. Y un día me miré al espejo y me dije, si tú no te quieres como eres, nadie te va a querer. O sea, primero es tú el proceso contigo. Mm. Y así empecé el proceso como de recuperar mis crespos y después me volví ya la embajadora de los Me crespos. O acuerdo. sea, yo era una cosa de, y voy a los matrimonios pelicrespa, ¿sabes? Como que entonces yo ya me fui al otro extremo, Claro, ¿sí? a que Entonces, era que radicalizar era esa idea. radicalizada y Ujú. alguien llegaba a hablar de mi pelo y entonces esto era la fiera que salía, ¿sí? Y ahorita justamente, en medio pues de toda esta cosa, con el matrimonio de mi hermano y yo ya tenía, que además septiembre es un mes de transformación, no sabía tampoco. ¿Cómo así? Sí, el otro día estaba escuchando eso en un podcast, es es Como el que lo mes que antes pasa del en juicio, septiembre. es el mes antes del Lo vi juicio, en TikTok, sí. sí, es el mes antes, no, yo escuché en un podcast muy poderoso, es el mes antes del juicio, entonces en septiembre es como donde se cae las cosas y con que se van transformando. A mí todos los Sí. septiembre me pasa algo. Pues sí, puede ser, ¿sabes? Y mi hermano se casó el 27 de septiembre y yo esa es la primera vez que dije, oye, me quiero otra vez volver a alisar para ver cómo me veo, ¿sabes? Como que para divertirme, para estar Sí. distinta. Y ahorita desde ese entonces, no sé, me lo he alisado 3, 4 veces, Y no pero ponerle tanto peso a eso, no me porque un día quiero importa. lisa y el otro día crespa, ¿qué Y ya está, importa? ¿qué importa? Es que nada es tan grave No tampoco. está grave. Esa es una gran Sí. lección, si uno pudiera de verdad vivir con eso. Oye, no hablamos de, o sea, es que eran muchos temas, pero barnicémoslo un poquito, como lo que, o sea, si nos hablas de tu parto y demás, pero como la representación que ha tenido tu esposo, tu hijo, eso también es un proceso lindo y lo hablo por mí misma también como de maduración, ¿no? Entender quién es su Uy, clan.
entender que ahí reside lo importante, que ahí está la fuerza, que hay que cuidarlo. y cuidarlo. Pues, ¿te has visto Intensamente? Sí, Divino, o sea, yo ujú, cuando me vi esa película, como sí, que es también lindo. tuve ahí como películas que han cambiado la química de mi cerebro, esa película. Ajá. Y cuando ella ve como todos los munditos que tiene Ujú, y ujú. que todos los munditos igual se tienen que ir nutriendo si no se empiezan a Sí, desbaratar. sí. Entonces yo siempre lo había visto como con plantas, de que la vida son plantas que tú tienes que estarles echando agua a las diferentes áreas de tu vida para que florezcan. Claro, yo tenía Luisa Postres como un árbol gigante porque era la que yo todo el tiempo estaba ahí y qué pasaba con mis otras áreas y qué pasaba con mis amigas y qué pasaba con mi familia y qué pasaba con mi esposo, que él es demasiado especial y resiliente y divino y yo digo, pucha, es que no me puedo haber casado con alguien mejor Mm. porque es que este volador que tiene al lado y él más tranquilo, él es justamente la persona que La me ayuda, raíz. claro, el que me da como ya, me ancla. Y él fue la primera persona que me hizo entender que yo tenía que parar con respecto al tema de parar, que fue bien importante todo esto. La vida nos da señales. Primero son plumas, luego son ladrillos y después son camiones. Entonces para mí las plumas era él diciéndome como, oye, ven, veamos una película. Sábado, vamos a hacer los judíos, Shabbat, ven, descansemos, número de celular, como que salgamos a caminar, hagamos otra cosa. Entonces él siempre ha sido como un centro muy bonito. Y bueno, los ladrillos ya fueron una pérdida de un embarazo que tuve, una crisis de ansiosa, y ya obviamente el camión no fue solamente el parto de Natán, sino esto que me acaba de pasar, Tu año mi año transformador. transformado, ya mi camionazo. Y en todo esto verlo a él siempre como un apoyo tan grande y de todo, o sea, primero voy a confesar esto, qué pena, cuando arranca toda esta vaina, entonces él poniéndose a responderles O sea, bancándote, mejor dicho. con toda, Qué que como que son belleza. tipo vainas que cuando no están esas uno Te quiere entiendo, darle mi tu marido pollo. también es así. Y él no es muy así, pero si le toco, lo hace. No, mi esposo es O cero sea, hágale. así. ¿Contra Él quién hay no se que? mete a redes, él no se mete a redes, pero entonces era ahí como ese gallito, ¿has visto Sí, sí, ese sí, total. pero después ya como, bueno, vamos, demos una vueltica, etcétera. Entonces, no, él un apoyo increíble Pero te y acompañó, es todo que el el estar ahí, tiempo, el el estar decir ahí, estoy acá, de pronto no bien, no sé si bien o mal, pero acá estoy, acá es estoy. absolutamente valioso. Y no, y mi hijo es una nota. Ah, Además, una nota, además porque es muy feliz. dime si los hijos no le dan a uno, porque hay momentos de demasiada oscuridad y yo creo que uno podría evitarlos más tiempo si no fuera por los hijos. Los hijos te obligan también, como a decir, Ya. marica, Eso es una de las cosas, ¿sabes? Que me da mucha tristeza cuando conozco a gente que definitivamente dice, no quiero tener hijos, ujú, porque el otro día yo le decía a mi esposo, un hijo es el experimento de mayor impacto emocional mm, y de crecimiento personal que una pareja puede tener, no, total. ¿sabes? Porque te pone en situaciones distintas, pero también te ayuda a salirte del video, Mm. ¿sabes? Como que acá hay un ser, acá hay un ser, Sí, acá hay otra te cosa, obliga a volver a lo importante, volverlo a lo importante, simple. claro, porque es que nos estamos llenando todo el tiempo de problemas que realmente no son tan Es un ruido. importantes. Ruido. Entonces, claro que la empresa, que yo no sé qué, que el problema, que el impuesto, no sé, Y tu bebé solo te por- obliga a estar, a que estés estar, con él un a segundo. estar. Entonces, Uy, es es divino. divino. Entonces yo Estoy obviamente, de acuerdo. obviamente, yo sí tengo que aceptar que cuando ya está en momentos como de mucha tristeza, no me quería acercar a él, Mm, como para no cargarlo ujú, tampoco a él, ujú. como, o sea, ni siquiera es de que crean las energías, que todo es energía. Y entonces uno se termina transmitiendo. Entonces como que yo intentaba como tranquilizarme un poquito para poder estar con él en presencia. Y cuando estaba con él era una nota, es que es muy feliz, ¿sabes? Como que la magia de poder tocar el pasto, o sea, cuando tocan el Sí, pasto lo por primera, sencillo. ¿sabes? Tal cual, lo sencillo. Ya mirando para atrás, este año transformador, este año de la serpiente que nos obligó a muchos quitarnos tantas pieles, no te miras después ya como esta tormenta y también te sientes orgullosa de haberla Atravesado. pasado. No, no reconoces en ti como no solo fuerza, sino también porque te oigo hablar y sí reconozco como una humildad de alma muy importante, como que empujoncito en el hombro te das de Sí. decir, Sobreviviste. sí, Sí, sobreviviste. sobreviviste, claro. Em, Uf, qué año.
Claro, yo en el momento decía como, ¿por qué a mí? ¿No? ¿Para qué a mí? ¿Por qué esto? Todo lo que nos pasa es lo que nos tiene que pasar para que nosotros podamos evolucionar. Mm, Yo no hubiera podido entender todo lo que hoy entiendo si yo no hubiera atravesado eso. Entonces, por más doloroso, por más público además que fuera, porque yo creo que cada persona vive procesos similares, pero no siempre tan públicos y, y similares en el sentido de dolor profundo, claro, es de que este mundo. enfermedades, Mm, de muerte, de traición, como que cada uno vive lo que tiene que vivir, pero yo siento que el mío fue demasiado público y siento aún así que de pronto era lo que tenía que vivir para poder entender, ¿sabes? Como para ujú. poder conocerme a mí. Entonces, le agradezco al año, porque yo creo que uno siempre tiene que tener gratitud ante todo, lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, Mm. siempre hay que tener gratitud. Y el pat in the back, La palmadita en la la espalda. palmadita en la espalda con no haberme hundido. Porque yo siento que también cuando uno vive estos momentos de quiebre, está en ti o te vas al carajo o realmente surges, Esa es la fuerza de alma. esa es la fuerza del alma. Pero tú te puedes ir para abajo si te quedas en el victimismo, Mm, en porque a mí, es que todos, es que echarle la culpa al otro, ¿sabes? Porque es que hay mucha gente que le pasa. O sea, y el que esté escuchando esto, alguna cosa les ha podido pasar en su vida donde pueden tener alguna tragedia familiar, personal, y si ustedes deciden quedarse como víctimas, el único resultado es que uno se hunde. Y el victimismo te termina generando algún tipo de enfermedad, que es de donde viene toda esta escala de energías. En cambio, cuando uno decide aceptar que eso es lo que nos tiene que pasar, o sea, piensa alguien que tiene en este momento un familiar con cáncer. Entonces se pueden quedar en el victimismo de por qué otra carga para mi vida, yo no sé qué, o más bien es como, ok, ¿para qué? ¿Qué observo de esto? ¿Cómo me estoy yo comportando con esta persona que tiene esta situación? ¿Estoy culpando a mis hermanos por no ayudar? ¿O estoy más bien yo viendo la fuerza que yo tengo, que yo creí que yo no tenía para poder soportar a este familiar mío que está en esa situación? mm, Sí, entonces sí. creo que, y eso fue algo muy bonito que yo entendí, es todo lo que nos pasa es lo que nos tiene que pasar para después poder ayudar a otra persona que pasa por algo similar. Claro, porque es una responsabilidad Sí. también. ¿Qué vas a hacer con eso? Y un poder. Luli, yo sabía que iba a ser larguísima, ya 1 hora y 1 minuto, pero ya para ir cerrando, nos has dado, y pensaba yo que la editada de esta entrevista va a estar difícil, es porque hay grandísimas lecciones y hay grandísimos regalos que nos dejas hoy, independientemente de lo que haya pasado de la historia, son frases que aplican A todos. a todos, en verdad. Em, pero quisiera que nos dejaras una, la más poderosa, la que te guía hoy, la que envuelve. No sé si te la quieras tatuar, si hayas pensado, si la hayas escrito, pucha, en la pared de tu casa, no tengo ni idea, pero hay Y uno, una mamá frase. wow, sí, ya tengo cita de tatuaje. ¿Sí? Ay, si ves cómo yo me conozco de estos procesos. Sí, tengo un tatuaje ya tengo la cita agendada. ¿Me estás No, jodiendo? sí, ya la tengo, ya tengo pago. Ella no me había contado que No, se no, no, había eso no te lo tatuado. había contado. Además, porque yo sí me tatúo frases cuando, o sea, mi primer tatuaje, el del amor propio, de mi Sí. proceso de crespos. Acá tengo tatuado, yo me No, no, gusto no, no, mucho. no lo había visto. Sí, es que Ay, la tengo por acá arriba. wow. Es esta. Ay. Yo me gusto mucho. Ese fue mi primer tatuaje de amor propio. Por acá es Dios es amor, cuando pude hacer las paces con la palabra Dios. Que la Ujú, gente escucha que yo hablo de Dios, es como eres religiosa. No, Dios no es religión, Dios es amor. ujú, qué Cuando lindo. te decía, vibramos en una escala de miedo y amor, Dios es amor. Cuando vibras en miedo es que no estás ahí. Mm, ¿Sí? Entonces hice las paces con esa palabra que es Dios, entendiéndolo como el amor. Y la frase que me queda después de todo esto es creer, crea, que me la tatuar acá. crea. Uy, Y se entendí escriben que igual. cuando tú dices yo creo de creer algo, es igual al yo creo de crear. ¿Sí? Entonces cuando tú crees, tú creas. Y yo siempre he visto en mi vida cómo las palabras crean nuestra propia realidad, como cuando yo me empiezo a decir cosas bonitas a mí, yo termino cambiando mi forma de tratarme, mi forma de ver, mi forma de sentirme. Cuando yo me empiezo a decir que yo sí puedo con todo lo que he hecho con montar empresa, pues lo empiezo a materializar. Entonces, esto es un regalo que sí les quiero dejar porque Mm, tus palabras terminan creando tu realidad.
y simplemente cambiando las palabras que tú dices, cómo te hablas a ti mismo, cómo le hablas a los demás, terminas creando pues la realidad que quieres vivir. ¿Y cuándo te lo vas a hacer? Creo que en marzo 30 es la cita. ¿Dónde? Tengo Creo la que en te- marzo no, No, es en que la, te- marzo es que la 30. tengo, la tengo agendada, no me acuerdo qué Ay, fecha qué escogí, como que belleza. escogí una fecha que ya tenía disponible, y es la misma tatuadora que me hizo esto, que me gusta mucho la letra, ella es muy bonita. Ujú, ujú. Majo Inc. Hay una Porque crees, publicidad, creas mamajo. poderosísimo. Luli, gracias. Gracias por haber Sí. estado acá, por habernos dejado tantos regalos, tantas reflexiones. Muy poderoso. Sí, quiero cerrar diciendo que tenía muchos nervios. Pero viste qué lindo salió. Muchos nervios, porque obviamente ya cuando te expones de esta forma y después de todo lo que pasó, pues da susto, Mm. pero gracias, me sentí muy cómoda hablar contigo, creo que tocamos cosas que no pensé que íbamos a tocar y me siento feliz, entonces te agradezco. Todo lo que sea transformación, a mí me fascina. Bueno, Entonces, yo no sé, ya de pronto en unos años vuelve a pasar algo y nos damos cuenta que toca volver a la lupa a otra hablar de vez, otra cosa. a ver, otra cosa, qué lindo. Gracias. A ti, muchas gracias.